Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver algunas características de la aritmética. Una principal es que el dominio de la función logarítmica son siempre los números reales positivos. El conjunto de valores que se toma, la variable y, es siempre, el conjunto de los números reales. También otra característica importante es que la curva de la función logarítmica intersecta al eje de las abscisas siempre en 1,0 en su modelo más general. Si la base es mayor que 1, entonces la función logarítmica se convertirá en una función creciente, y si la base está entre 0 y 1, la función entonces se comportará como una función decreciente. Aquí podemos ver una gráfica de una función exponencial x y una función logarítmica. Nos permitamos ver que una función logarítmica es una función inversa de una función exponencial. También pasa lo mismo cuando tenemos una función exponencial natural e a la x, aquí como podemos ver la gráfica que aquí tenemos, y tenemos una función inversa que es una función logarítmica natural que sería logaritmo natural de x. Es importante darnos cuenta que una función exponencial sabemos que la asíntota tradicional está en y igual a 0, y entonces en la función logarítmica la asíntota está en x igual a 0. Por ejemplo, en el caso de la función exponencial, la función pasa por 0,1, el punto que estamos aquí marcando, mientras que la función logarítmica pasará por el punto 1,0. De igual manera, si una función exponencial, por ejemplo, pasa por el punto 1,e, entonces la función logarítmica pasará por el punto e,1. Recordando que el dominio de una función original se convierte en el rango de una función inversa, y el rango de una función original se convierte en el dominio de una función inversa. Ahora vamos a observar aquí cómo se puede bosquejar una gráfica de una función logarítmica. Entonces, como ya hemos platicado, cuando la base es mayor a 1, la función es creciente. Aquí tenemos el ejemplo del logaritmo a base 2 de x, y como es mayor a 1, entonces tenemos una función creciente. Aquí la voy a remarcar para que la podamos ver. Estamos aquí marcándola con azul, entonces ese es su comportamiento, ¿no? En caso de que la base esté entre 0 y 1, como es el caso de abajo, que tenemos logaritmo base 1/2 de x, entonces la función se comporta como una función decreciente, y quiere decir que queda, en este caso, agregado a la asíntota, y va decreciendo conforme va avanzando el valor de x hacia menos y. Y la asíntota tradicional está en x igual a 0, ¿no? Como ya lo habíamos platicado. Entonces, aquí podemos observar que el dominio de la función logaritmo de x es de 0 a infinito. Su rango o recorrido es de menos infinito a más infinito. Pasa por los puntos 1,0 y a,1. Siempre es creciente y es continua, ¿no? En el caso del segundo ejemplo que dimos, cuando el valor de la base está entre 0 y 1, su dominio sigue siendo de 0 a infinito. El recorrido de menos infinito a más infinito pasa por los puntos 1,0 y el punto a,1. Siempre va a ser decreciente la función y es una función continua, ¿no? Entonces esas son unas características muy importantes de una función logarítmica. Aquí podemos observar cómo tenemos una función exponencial 2 a la x, que obviamente tiene una asíntota en y igual a 0, ¿no? Y tenemos una función inversa, que sería función logarítmica, que es logaritmo base 2 de x, que aquí lo podemos observar, y que tiene una asíntota en x igual a 0, ¿no? Entonces volvemos a reforzar que si la exponencial pasa por el punto 0,1, entonces la logarítmica pasará por el punto 1,0. Y si la exponencial pasa, por ejemplo, por el punto 1,2, entonces la logarítmica pasará por el punto 2,1, como aquí lo podemos observar, ¿no? Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos tres funciones, una que es f de x es igual al logaritmo de x, otra que tenemos que es g de x y otra que tenemos que es h de x. Partamos de la original f de x que estamos observando aquí. Es esta gráfica, es una gráfica creciente que pasa por el punto 1,0, como lo podemos observar. Esta es la gráfica original.
En cambio, en la función g de x tenemos que darnos cuenta que en el argumento hay un valor de más 2. Entonces, cuando al argumento x le sumamos 2, si vamos a mover a la función original hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? En este caso, 2 lugares. Entonces, si hacemos esto, entonces el punto por el cual pasará la función g de x es por el punto menos 1,0, como aquí lo podemos observar. Y al mismo tiempo que lo movemos a la izquierda, pues también movemos su asíntota. Asíntota tradicional que estaba en x igual a 0, ahora estará en x a la menos 2, ¿no? Y aquí podemos observar como la gráfica sigue siendo creciente, pero ha sido transportada hacia la izquierda de las x, ¿no? Ahora, en el ejemplo h de x, observamos que en el largo tenemos un x menos 2. Entonces, estamos restando en menos 2 el valor de x del argumento. Esto significa que estamos moviendo la gráfica, la misma gráfica original, pero 2 lugares hacia más x. Entonces, la gráfica original, en lugar de pasar por 1,0, ahora h de x pasará 3,0. Y su asíntota se mueve con ella, teniendo ahora una ecuación de asíntota en x igual a 2. Y la gráfica seguirá siendo creciente, como la podemos observar, pero ligeramente transportada hacia la derecha. Ahora tenemos aquí otros 3 ejemplos, donde tenemos una función f de x igual al logaritmo de x original, que tiene su asíntota tradicional en x igual a 0, y entonces pasa por el punto 1,0. Aquí está la función f de x que estamos nosotros analizando. Si ahora nosotros le sumamos un más 2 o un menos 3 en el caso de g de x y h de x, pero observemos que no se lo estamos sumando al argumento, sino que lo estamos sumando a la función. Entonces, este más 2 generará que la función se eleve en y 2 lugares. Es decir, en lugar de pasar por el punto 1,0, ahora pasará por el punto 1,2. Y esta gráfica quedará pegada a su asíntota, que sigue siendo x igual a 0, pasará por el punto 1,2 y continuará su viaje siendo creciente, ¿no? En el caso de la función h de x, nos damos cuenta que el logaritmo de x está siendo restado en 3, lo que implica que en el valor de las y de la función f de x, que es la original, está siendo bajado 3 lugares, lo que significa que ahora pasará por el punto 1,-3. Entonces la gráfica viene pegada a la asíntota, pasa por el punto 1,3 y continúa su viaje creciente, ¿no? Entonces en este caso podemos darnos cuenta de un número que suma o que resta a una función logarítmica original, pues lo que provoca es que suba o que baje la función, pero no le afecta absolutamente nada a la asíntota. Aquí podemos observar ahora otros 2 ejemplos, ¿no? Tenemos una función f de x y una función g de x. Vamos a partir por la original, que en este caso sería la función g de x, que es una función creciente, que está pegada a la asíntota, que es x igual a 0, y que pasa por el punto 1,0. Aquí está la gráfica g de x. ¿Qué sucede si nosotros multiplicamos a esta gráfica por menos, como aquí podemos observar? Multiplicamos por menos el logaritmo de x. Lo que va a pasar es que la gráfica va a invertir. Originalmente era creciente y ahora será decreciente. No le afecta en nada la asíntota, pero viene la gráfica desde arriba, pegado a la asíntota, pasa por el punto 1,0 y continúa su viaje hacia los decrecientes de menos y, ¿no? Entonces observamos aquí que un signo negativo lo que estaría generando es que la función sea invertida su crecimiento. Cuando es creciente sería decreciente, y en el caso de que fuera decreciente la convertiría en creciente. Aquí podemos observar pues cuál es el modelo general de lo que hemos estado platicando para resumir, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un más o un menos, obviamente que multiplica al logaritmo, en el caso del más, pues dejará al crecimiento o al decrecimiento en su forma original, pero en caso de que la función logarítmica esté multiplicada por menos, lo que sucederá es que invertirá su crecimiento o decrecimiento, es decir, si la función es creciente,
la convertirá en decreciente, y si la función original es decreciente, la cambiará a creciente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un signo multiplicando la función logarítmica. Recordemos que la base A, cuando la base A es mayor a 1, entonces tenemos una función que es creciente originalmente, y cuando el valor de la base A es mayor a 0, pero menor a 1, tendremos una función decreciente en su forma original, ¿no? Cuando al argumento x le sumamos o le restamos un valor b, entonces también va a tener implicaciones. Si yo le sumo un valor más b, por ejemplo, voy a mover la gráfica junto con su asíntota hacia menos x, y en caso de que yo le reste un valor de menos b al x del argumento, voy a mover toda la gráfica junto con su asíntota hacia más x, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha, depende si suma o se resta. Por último, en caso de que le sumemos un valor más c a todo el logaritmo, o le restemos un valor de menos c a todo el logaritmo, lo que va a pasar es que toda la función va a subir en caso de que sumemos, o toda la función va a bajar en caso de que restemos. Con esto podemos concluir las principales características de una función logarítmica.